Bueno, entonces esta sería la sesión número 14 de clase, número 14 en la asignatura de física en grado 11. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a desarrollar. Dice, si se coloca un objeto a 7 centímetros del vértice de un espejo cóncavo. Entonces eso quiere decir que la distancia del objeto al espejo es 7 centímetros. Entonces eso se, digamos, se nota o se denota como de su O, que quiere decir distancia del objeto al espejo. En este caso, 7 centímetros. Si se sabe que el radio de curvatura es 24 centímetros, entonces, cuando nos dan el radio de curvatura, ¿qué quiere decir? El espejo cóncavo en su vista lateral tiene esta forma. Entonces, la parte de atrás del espejo es esta, la que estoy rayando. Y por aquí, por la mitad, tiene un eje de simetría. Entonces, desde desde un sitio que se llama C, que se va a llamar centro de curvatura, hasta un punto donde se llama V, yo abro un compás y trazo el arco que me va a representar el espejo, que sería la línea en rojo. Entonces, esa distancia desde C hasta V se llama radio de curvatura. Y entre la mitad de C y V va a estar F. ¿Y F qué es? Es la distancia focal del espejo. O sea que siempre que yo tenga el radio de curvatura del espejo, la mitad va a ser la distancia focal. Entonces, yo siempre voy a tener que la distancia focal va a ser la mitad de lo que mida el radio de curvatura. Entonces va a ser R dividido en 2. En este caso, pues sería 24 centímetros dividido en 2 y eso me va a dar 12 centímetros. Entonces, en la pregunta A, me dicen a qué distancia se forma la imagen. O sea, lo que me están preguntando es de su I. De su I quiere decir distancia de la imagen a la superficie del espejo, independientemente de que la imagen se forme atrás del espejo o adelante del espejo. Si es adelante del espejo, esa distancia de la imagen va a ser positiva. Si es atrás del espejo, va a ser una imagen, va a ser un resultado negativo y eso nos va a indicar que la imagen es virtual. Mientras que si está al frente de la parte reflectiva, o sea, de este lado, si está a este lado, entonces está en el espacio real. Y entonces me va a dar un resultado positivo. Si está atrás del espejo, me va a dar en el espacio virtual, y entonces me va a dar un resultado negativo. ¿Listo? Entonces yo tengo una ecuación que nos dice que 1 sobre d sub i más 1 sobre d sub o es igual a 1 sobre f. Yo como necesito despejar es d sub i, entonces paso la fracción que no contiene la incógnita del lado izquierdo al lado derecho. Pero entonces como esa fracción está sumando, la pasaría al otro lado a restar. Entonces me quedaría que 1 sobre d sub i va a ser igual a 1 sobre f
menos 1 sobre D sub O. Y reemplazando sería 1 sobre D sub I va a ser igual a 1 sobre F, pero entonces F, ¿quién es? F es 12. 12 centímetros menos 1 sobre D sub O, pero D sub O son 7 centímetros. Aquí aplico en este caso resta de fracciones, que sería multiplicar este por este, lo multiplico, este por este, lo multiplico, y luego en el denominador multiplico este por este. Eso me quedaría así. 1 sobre D sub I. Entonces la primera línea que dice es este por este. Entonces sería 1 por 7. 7 centímetros menos 12 por 1. 12 centímetros sobre 12 por 7 me da 84. Porque 7 por 2, 14 va a 1. 7 por 1, 7 y 1, 8. Y centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces, 1 sobre D sub I va a ser igual 7 menos 12, como el mayor es negativo, el resultado me da negativo. Y 12 menos 7 me da 5. 5 sobre 84 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué puedo simplificar ahí? Un centímetro que está en el numerador con un centímetro que está en el denominador. O sea, queda todavía un centímetro en la parte de abajo. Y aquí aplico un truco aritmético que dice que lo que está abajo pasa para arriba y lo que está arriba pasa para abajo. Pero debo hacer lo mismo a ambos lados. Lo que está abajo pasa para arriba y lo que está arriba pasa para abajo. Entonces, ahí me quedaría que D sub I está abajo, pasa arriba, sería D sub I sobre 1. Y acá sería 84 centímetros sobre menos 5, porque eso estaba arriba, quedó abajo ahora. Entonces, D sub I sobre 1, pues D sub I. Más sobre menos, menos, menos. Entonces sería 84 dividido 5. 84 dividido 5 me da 16,8 centímetros. Esa sería la distancia a la que está la imagen. Entonces, la distancia a la que se forma la imagen del espejo es a 16,8 centímetros en la parte de atrás del espejo. ¿Y qué tipo de imagen es? Pues va a ser una imagen virtual. Va a ser una imagen virtual porque su resultado es negativo y eso me indica que quedaría en la parte de atrás del espejo. Entonces, el tipo de imagen sería virtual debido a que está en ese espacio. ¿Está claro? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, únicamente acá es redactar la respuesta. Que al ser el resultado negativo, el tipo de imagen es virtual, ya que el menos indica que la imagen se ubica en dicho espacio. En cuanto a lo de cargas eléctricas, pues nosotros ya sabemos que existen dos tipos de carga y por convenio sabemos que son positivas y negativas. Las positivas corresponden a las de los protones y las negativas corresponden a las cargas de los electrones en un átomo. Entonces, como podemos observar en la figura, los protones se ubican en el núcleo del átomo. Ahí no se mueven. Son los que están ahí marcados en rojo.
De ahí no se mueven porque digamos que están encapsulados en en el núcleo del átomo. Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo y estos electrones, dependiendo del material, sí, dependiendo del material del que estemos hablando, entonces esos electrones tienen la posibilidad o no de moverse de átomo a átomo. Entonces, eh, hay átomos que son muy estables, donde los electrones no se mueven, y esos corresponderían a los materiales dieléctricos o aislantes. Eh, Hay otro tipo de materiales que son conductores, donde hay una serie de electrones que están en unas capas aquí de valencia. eh, digamos que hay como unos electrones que están débilmente arraigados a la atracción que ejerce el núcleo debido a los protones, y tienen la capacidad de moverse entre un átomo y otro. Entonces, ese movimiento de electrones pues es una corriente eléctrica, y ese movimiento de electrones se dan en los materiales conductores. Y hay otros materiales que digamos que conducen esos electrones a medias. Entonces, esa conductividad a medias se encuentra en los materiales que son semiconductores, o sea, que están en un intermedio entre los dos extremos, que son materiales aislantes y materiales conductores. Entonces, acá vamos a ver un principio de conservación de la carga, eh, que indica pues que la carga no se crea ni se destruye, simplemente esa carga se mueve de un cuerpo a otro. Ese movimiento pues ya depende de las características del tipo de material que se tenga. También se dice que la carga eléctrica está cuantizada o cuantificada. Esa cantidad mínima de carga es la carga del electrón. Eh, y entonces esa carga del electrón está relacionada con una medida de la carga eléctrica, que es el coulomb. Entonces, un coulomb, que es la unidad de carga eléctrica, es 6,25 por 10 a la 18 electrones. Entonces, si yo despejo cuánto es la carga de un electrón, entonces un electrón se representa con E, una E minúscula. Entonces, escoger ese 6,25 que está aquí multiplicando y pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad, que es lo que tenemos acá. Y entonces a la final nos da que un electrón va a ser 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, este valor lo vamos a tener en cuenta en la solución de algunos ejercicios cuando nos pregunten por la carga de un electrón. Entonces, este valor hay que anotarlo y tenerlo en cuenta para el desarrollo de algunos problemas y ejercicios en física y en química. Acá entonces explican lo que nombraba ahorita, que hay materiales que son aislantes, y entonces son aquellos que no transmiten cargas eléctricas. Entonces estos materiales son aislantes o dieléctricos. Y como ejemplos de ellos se tiene la seda. Entonces acá nombran la seda, el vidrio, la madera. La madera tiene que estar seca porque si no cambia sus propiedades. Y la porcelana. También existen otros como los plásticos o los PVCs, materiales que se utilizan para separar
unos circuitos de otro. Por ejemplo, en un celular se utiliza mucho plástico para separar unos circuitos de otros, o PVCs, de tal manera que no haya cortocircuito entre los circuitos, o sí, entre las conexiones que hay al interior del celular o de un electrodoméstico para que funcione de forma adecuada. Y también hay materiales conductores, como nombraba anteriormente, y entonces son los que conducen cargas eléctricas con facilidad. Y como ejemplos de ellos nombran a los metales. Entonces ahí podemos encontrar el oro, la plata, el cobre, el hierro, pero el material conductor más utilizado es el cobre. No porque sea el mejor conductor, sino debido a sus costos, porque es un material abundante, entonces debido a sus costos es el más utilizado. Y también existen unos materiales semiconductores que, que oponen digamos que se oponen de forma intermedia al paso de electrones entre un átomo y otro. Como ejemplos de ellos tenemos el silicio y el germanio. Y estos materiales se utilizan en muchos de los chips o integrados o circuitos que funcionan a pequeña escala, como en el caso del celular y de los computadores en general. Esos son los tres materiales principales que vamos a tener en cuenta en esta parte. También acá se explica lo de cargas por contacto. Entonces, pues como su nombre lo indica, necesariamente tiene que haber contacto entre un cuerpo y el otro para que se transmita la carga. En este caso, como observamos ahí en el dibujo de la niña, ella debe tocar el generador, un generador que se llama generador de Van der Graaf, para que se transmita la carga eléctrica que está transmitiendo ese aparato, que se llama generador de Van der Graaf. Y eso se manifiesta en que se eriza su cabello debido a la carga que está recibiendo. Pues obviamente es una carga controlada, pero pues, que se percibe a través de la reacción que tiene el cabello de la niña. Nosotros podemos hacer ese tipo de, de carga por contacto, por ejemplo, cuando frotamos un esfero con el cabello y lo acercamos a unos trozos de papel. Entonces, mientras existe digamos que el equilibrio entre las cargas del esfero y del papel, estos se van a mantener en contacto. Una vez se logra el equilibrio entre estos dos elementos respecto a la carga eléctrica, pues ya los papelitos se desprenden del esfero. Entonces, existen tres tipos de carga por inducción. En este caso, en la imagen muestran por frotamiento. En este caso tienen una barra de vidrio y cuando la frotan con seda, pues hay un tránsito de electrones de un material a otro debido al frotamiento que causan con el paño de seda alrededor de esa barra de vidrio. Aquí, por contacto, cuando la varilla de vidrio electrizada, pues toca el cuerpo que está suspendido en una cuerda, esa esfera que está sostenida en una cuerda. Y por inducción, en este caso, cuando la barra de vidrio cargada se acerca a unos trozos de papel.
Entonces acá dice, al aproximar un cuerpo cargado a otro, preferiblemente conductor, que no está cargado, este se polariza, es decir, una de sus partes se carga positivamente y la otra negativamente. El fenómeno se debe a que el cuerpo cargado atrae las cargas de distinto signo y repele las del mismo signo. ¿Listo? Entonces por eso se dice que se polariza un cuerpo, porque hacia un lado quedarían las cargas del signo contrario del elemento que se está acercando, y en el otro lado del elemento quedan las cargas del mismo signo del elemento que se está acercando a otro objeto. Aquí también podemos encontrar la ley de Coulomb. Esta ley me va a permitir calcular la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales. En este caso, las cargas puntuales van a ser Q sub 1 y Q sub 2. Entonces dicen que esa fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, que es lo que encontramos en el numerador. Entonces, lo que encontramos en el numerador es lo directamente proporcional. Lo directamente proporcional. Y lo que encontramos en el denominador es lo inversamente proporcional, que aquí lo explican diciendo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Esta ley se expresa como, entonces F es la fuerza entre las cargas, K es la constante electrostática, Q sub 1 y Q sub 2 van a ser las cargas, y R es la distancia entre esas dos cargas puntuales de las que nos están hablando. Entonces esa constante electrostática va a ser una constante de proporcionalidad y tiene un valor constante. Entonces aquí nos dan teóricamente su valor constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ese valor siempre se va a usar, pero entonces siempre se va a usar teniendo en cuenta de que las cargas van a estar en el vacío o en el aire. Si las cargas se ubican en otro tipo de material, digamos en aceite, en agua, en cerámica, bueno, en otro tipo de material, hay que tener en cuenta una tabla que vamos a dar o que está en la guía para que lo tengan en cuenta, que esta constante electrostática solo sirve para cuando las cargas están en el aire o en el vacío. Entonces, acá dice que el enorme valor de la constante electrostática nos indica que las fuerzas eléctricas son intensas. Si la fuerza tiene signo menos, indica una fuerza de atracción entre dos cargas. Si el signo es positivo, indica que la fuerza es de repulsión. Y eso es lógico, porque si son cargas de signo contrario, cuando calculemos la fuerza, su producto va a ser menos, más por menos es menos. Y si son del mismo signo, va a dar positivo porque más por más da más, o menos por menos también me da más. Entonces acá hay un ejemplo que nos indica dos fuerzas puntuales se encuentran cargadas con 3 microcoulomb y menos 4 microcoulomb. Si se acercan a una distancia de 1 centímetro, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? Entonces, primero tener en cuenta que cuando tenemos micro es un sufijo que utilizamos en notación científica, y eso es 10 a la menos 6. Y entonces, como datos del problema, tenemos que la carga 1 o de la primera partícula es de 3 microcoulomb, la carga 2 es de menos 4 microcoulomb y la distancia entre ellas es de 1 centímetro. Y nos preguntan por la fuerza de atracción.
Preguntan por fuerza de atracción porque las cargas son de signo contrario, entonces ya se sabe que se atraen. Entonces, antes de calcular la fuerza, hay que pasar este 1 centímetro a metros. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que 1 metro son 100 centímetros. Esa es una equivalencia que nosotros ya sabemos. Entonces, como 1 metro son 100 centímetros, ese factor de equivalencia me va a servir para poder simplificar acá 1 centímetro con 1 centímetro y poder dejar el resultado en metros. Entonces, en la parte de arriba, 1 por 1 es 1 y 1 dividido 100 me va a dar 0,01. Esa va a ser la distancia entre las partículas en metros. Entonces, utilizando la ecuación va a ser F es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre esa distancia al cuadrado. Entonces voy a reemplazar la K en la diapositiva anterior. Vimos que la K siempre es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces vamos a reemplazarla. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La primera carga es 3. Ya sabemos que micro es 10 a la menos 6, entonces lo reemplazamos. Coulomb por la carga 2 es negativa, entonces se encierra entre paréntesis menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Se coloca el denominador entre paréntesis porque está el cuadrado, de una vez el resultado en metros y al cuadrado. ¿Por qué se requiere esa distancia en metros? Porque si observamos la constante electrostática tiene metros. Entonces, para poder simplificarla más adelante, pues necesitamos que la unidad que esté abajo también esté en metros. Y así poder obtener los cálculos pues, de forma correcta. Entre los coeficientes, acá vamos a realizar un producto. ¿Cuáles son los coeficientes? 9, 3 y 4. Bueno, primero podemos multiplicar signos. Signos, entonces acá sería más, más, por menos, menos. 9 por 3, 27. 27. Los que subrayé en rojo. 9 por 3, 27. Y 27 por 4 me da el valor de 108 por. Ahora, si observamos, hay unas potencias de 10. Acá tenemos 10 a la 9, 10 a la menos 6 y acá también 10 a la menos 6. Entonces, cuando eso sucede en un producto, podemos dejar la base común, que en este caso es 10, es la base común porque es la misma, 10, 10 y 10, y sumar los exponentes. 9 menos 6 me da 3, y 3 menos 6 me da menos 3. Entonces, me da menos 3. Entonces, repito, 9 menos 6 me da 3, positivo. Y 3 menos 6 me da menos 3, porque como el mayor se resta y como el mayor es negativo, el resultado me da negativo. Ahora, si acá vemos, acá hay un producto de coulomb por coulomb, eso me da coulomb cuadrado, pero ese coulomb cuadrado también está acá en el denominador, entonces se simplifica con este. Entonces, este por este me da coulomb cuadrado y se simplifica con el que está aquí abajo. Y en la parte de arriba únicamente me quedaría entonces newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado sobre ese 0.01 al cuadrado me da 1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Si usted lo hace en la calculadora, 0.01 al cuadrado me da 1 por 10 a la menos 4. Entonces aquí eso me sirve para simplificar metro cuadrado con metro cuadrado
Y entonces acá voy a dividir. Voy a dividir entonces. Acá colocamos un igual. Menos sobre más, menos 108 dividido 1, 108 por 10. Tengo menos 3 arriba y este menos 4 abajo. Entonces, siempre que tengo una división de potencias iguales, dejo la potencia, dejo la base común, que en este caso es 10, y cojo el exponente de abajo y lo paso para arriba, pero cambiando su signo. En este caso, si está negativo, pasa a positivo, entonces sería 3 menos 3 más 4. Entonces, menos 3 más 4, ¿cuánto es? Menos 3 más 4 me da 1, porque el mayor es positivo, entonces el resultado me da positivo. Y 10 a la 1 es el mismo 10, es el mismo 10, entonces ese 10 multiplicado por 108, pues me da 1080. Entonces esto a la final me da menos, conservo el menos 1080 newton. Y esa va a ser la fuerza de atracción entre las dos cargas puntuales. Y se sabe que es de atracción porque me dio negativa. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Ahora, acá tengo dos cargas puntuales positivas de 3 microcoulomb y de 4 microcoulomb. Entonces, esas cargas la voy a tener acá. Esta digamos que es la carga 1 y esta digamos que es la carga 2. Y entonces dice se encuentran separadas en el aire 2 centímetros. Calcular la fuerza resultante que las cargas ejercen sobre otra carga positiva de 2 microcoulomb situada en el punto medio de la línea que une las dos primeras. Entonces yo tengo una carga aquí en la mitad de las dos cargas iniciales. Y me dicen que hay que calcular la fuerza sobre ella, entonces la fuerza resultante. Entonces, como esta carga de acá es positiva también, entonces la fuerza, la carga 1 sobre la carga 3 va a experimentar una repulsión, o sea, ese va a ser la fuerza 1, porque va a hacer que empuje esa carga del centro hacia la derecha. Sin embargo, también hay que calcular la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. En este caso es la fuerza 2 porque la repele también debido a que son cargas del mismo signo. Entonces la corre hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Calcular la fuerza 1, calcular la fuerza 2 y entonces teniendo en cuenta cuál sea la mayor, se resta la mayor fuerza menos la menor fuerza, y entonces nos da un resultado que va a indicar que la fuerza se mueve en el mismo sentido de la mayor, ¿cierto? Se hace una resta y se indica que se mueve en el mismo sentido de la mayor. Entonces, de la mayor fuerza. Entonces vamos a calcular la primera. Entonces, la fuerza 1 va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, que es la que está en el centro. Entonces va a ser K por Q sub 1 por Q sub 3 sobre la distancia al cuadrado. La K ya sabemos cuál es su valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 2, la carga 1 es de 3 microcoulomb, o sea, de 3 por 10 a la menos 6, porque micro es 10 a la menos 6, coulomb. Por la carga 3 es de 2 microcoulomb. Entonces 2 por 10 a la menos 6 coulomb
sobre la distancia entre esas dos partículas cargadas, que es la carga 1 y la carga 3. Pero esa distancia entre ellas dos es de 1 centímetro. Pero 1 centímetro es 0,01 metro. Y eso se eleva al cuadrado. Entonces la fuerza 1, igual que hicimos la vez pasada, se multiplica los tres coeficientes de arriba. Entonces, ¿qué sería? 9 por 3, 27. 9 por 3, 27. Por 2, 54. Entonces, de una vez, 54. Me da más por más por más. Me da positivo. Ahora, por 10. Entonces, se deja la base común, que es 10, de estas tres potencias, y se suman los exponentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Y entonces esto me da Newton por metro cuadrado. ¿Por qué simplifiqué column? Porque acá column por column es column cuadrado y se va con este que está en el denominador. En la parte de abajo, en la parte de abajo, entonces tenemos 0,01 al cuadrado. Entonces eso será 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Se simplificará entonces metro cuadrado con metro cuadrado, y acá 54 dividido 1, 54. Acá sí dice bien la resta, 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Sí, ahí está bien. Entonces acá, 54 dividido 1, 54. Por 10, 10 que es la base común. La potencia que está abajo negativa sube positiva, entonces sería 3 más 4. 3 más 4 me da 1 y me da Newton. 10 a la 1, 10 a la 1 es 10, es el mismo 10. Y 54 por 10, pues me da el 540 Newton. Ahora, hay que hacer lo mismo para calcular la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. ¿Listo? Entonces va a ser esa que se indica acá a la izquierda, porque repele la carga que está en la mitad debido a que las dos son del mismo signo. Entonces va a ser K por Q sub 1 por Q sub 3 sobre R al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da eso? Entonces, dígame cuánto da la fuerza 2.
¿Cuánto les dio? ¿O tienen duda o qué? ¿O hay necesidad de explicarles o qué? Entonces, eso les debe dar 720 newton. Entonces, como esa fuerza 2 es mayor, va a ser la fuerza dominante, ¿cierto? Entonces, yo voy a restar las dos fuerzas, la mayor menos la menor, y la fuerza resultante va a ser en dirección de la fuerza mayor. Entonces, la fuerza neta o la fuerza total va a ser F2 menos F1. Y entonces va a ser 720 newton menos 540 newton. Entonces, esa fuerza total me va a dar 0, acá 8 y 4, 12, 6 menos 5, 1. Entonces esa fuerza total me da 180 newtons y va a quedar en dirección de la fuerza F2, ya que es la fuerza mayor. Entonces, de todas maneras, la carga del centro, teniendo en cuenta las dos fuerzas, se va a mover hacia la izquierda, teniendo en cuenta que esa es la fuerza dominante en esta situación. En el ejemplo 3 nos dicen dos fuerzas se atraen, dos esferas se atraen con una fuerza determinada. Eh, no se sabe qué fuerza es esa, simplemente es una fuerza que la podemos asumir con el parámetro F y pues tener en cuenta eh, la ecuación que relaciona la fuerza entre dos cargas, que es esta. En la parte A dice cómo se ve afectado el valor de la fuerza si duplicamos eh, el valor de la carga de cada esfera. Entonces, si duplicamos el valor de la carga, entonces ya no tendríamos. Entonces, teniendo en cuenta esta misma ecuación de fuerza, la constante electrostática no cambia. Si duplicamos la fuerza es multiplicar por, perdón, si duplicamos la carga es multiplicar por 2 el valor de la carga 1 y duplicar por 2 el valor de la carga 2. El resto de la ecuación sería lo mismo, pero entonces, ¿esto cómo incide en el valor de la fuerza? Si duplicamos el valor de la carga, aquí vamos a tener que esto es 2 por 2, 4. 4. Y el resto sería igual, K, Q sub 1, Q sub 2 sobre R cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con el valor de la fuerza? Si lo comparamos con la ecuación inicial que teníamos, nos da que es la misma fuerza, pero multiplicada por 4, o sea que va a ser 4 veces esa fuerza. Entonces, aquí
cuando nos preguntan cómo se ve afectado el valor de la fuerza si duplicamos el valor de la carga de cada esfera. Entonces, lo que va a suceder si duplicamos el valor de cada carga es que la fuerza se hace 4 veces mayor, ya que la relación entre las cargas es una relación multiplicativa. Entonces, al multiplicar 2 por 2, 4, del resto de la ecuación es la misma, por lo tanto nos da que la fuerza se hace 4 veces mayor. ¿Listo? Me van preguntando si tienen dudas. En el caso B dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si se reduce a la cuarta parte cada carga? Entonces, digamos que tenemos K. Si reducimos a la cuarta parte, entonces es dividir entre 4 el valor de cada carga. Eso es reducir a la cuarta parte. Dividir entre 4. Digamos, si un ponqué lo reduzco a la cuarta parte, es porque ya no tengo las 3/4 partes, solamente me queda un cuarto de él. Eso es lo que sucede acá. Tengo apenas Q sub 1 cuartos y Q sub 2 cuartos. El resto de los parámetros es el mismo. Entonces, aquí también es una relación multiplicativa, pero entre fracciones. Entonces, acá lo que me va a suceder es que en la parte de arriba, pues yo multiplico lo que tengo en la parte superior, que va a ser K por Q sub 1 por Q sub 2. Aquí sería, lo que tengo aquí en los denominadores sería 4 por 4, que sería 16. En la parte de abajo tengo R sub 2. Y acá pues voy a hacer sobre 1 y practico pues ley de la oreja. Extremo por extremo y medio por medio. Eso me va a dar que el extremo por extremo me da K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre los medios sería 16 por R cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Me da la misma ecuación inicial, pero todo dividido sobre 16. O sea, me da esa misma fuerza, pero dividido en 16, porque ese 16 me quedó en el denominador. Y al dividir por 16, significa que la fuerza entre las dos cargas se hizo 16 veces más pequeña. Entonces acá pues ustedes redactan la respuesta. Entonces, la fuerza entre las cargas, se hizo 16 veces más pequeña. Bueno, y ahí explicarían por qué. Porque pues cada carga pues se redujo a su cuarta parte, entonces al hacer el proceso multiplicativo de fracciones y la división acá entre fracciones nos da que esa fuerza resultante nos queda dividida entre 16. Y al dividir algo entre 16 significa que se hace 16 veces más pequeño. Listo. Si van teniendo preguntas me van diciendo. En el ejemplo 4 se tiene fuerzas que se ejercen. Bueno, dice, calcule las fuerzas que ejercen una carga de 4 microcoulomb sobre otras dos cargas de 3 coulomb y de 2 coulomb situadas a 5 metros. Entonces hay que calcular dos fuerzas. En la parte A sería que una carga 1 de 4 microcoulomb ejerce sobre una carga que vamos a denominar 2
de 3 microcoulomb, teniendo en cuenta que estén separadas 5 metros. Entonces, acá, pues se utiliza la ecuación que venimos utilizando, K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. Entonces, ya sabemos que K, desde que no especifique que está en un medio distinto al aire o al vacío, pues se sigue utilizando el mismo valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por lo que es Q sub 1, que es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Por lo que es Q sub 2, que es 3 coulomb, sobre 5 metros. Pero esos 5 metros pues van al cuadrado. Entonces, esa fuerza va a ser, ya sabemos, multiplicamos coeficientes. 9 por 4, 36. 36. Y 36 por 3 nos da 108. 108 por 10. Acá sumamos exponentes. 9 menos 6, 3. No hay más exponentes que sumar, porque la última carga no tiene potencia de 10, entonces solamente se suman las potencias de 10 de los dos primeros términos de esa multiplicación, porque el otro término no tiene potencia de 10. Acá ya sabemos que coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado y se simplifica con ese coulomb cuadrado. Aquí sería newton por metro cuadrado. Acá sería sobre 25 metros cuadrados, porque 5 al cuadrado es multiplicar 5 por 5, y 5 por 5 nos da 25, y metros al cuadrado, metros cuadrados. Eso nos sirve para simplificar metro cuadrado con metro cuadrado, y aquí pues yo divido 108 dividido 25 me da 4,32. Entonces sería 4,32 por 10 a la 3 newton. Y pues si yo quiero, puedo dejar el resultado así, o si quiero desaparecer esa potencia de 10, pues es simplemente correr esa coma del 4,32 3 lugares a la derecha. Entonces me quedaría 4.320 newton, porque la coma correría 3 lugares. Entre el 4 y el 3 está, entonces 1, 2 y 3. En el lugar donde no hay número, pues ya se agrega un 0. Entonces nos quedaría que la fuerza entre la carga de 4 microcoulomb y la de 3 microcoulomb es de 4.320 newton. La otra fuerza sería calcular o hacer el mismo procedimiento, pero se toma como carga 1 la carga de 4 microcoulomb. Como segunda carga, pues la carga de 2 microcoulomb, de 2 coulomb, y la misma distancia. Porque es que eso es lo que nos exige el enunciado. Calcule las fuerzas que ejercen una carga de 4 microcoulomb sobre otras dos cargas. Entonces, aquí en la parte B estoy calculando la fuerza de esa carga de 4 microcoulomb sobre la de 2 coulomb y teniendo en cuenta la misma distancia. Entonces, aplican la fórmula de la misma forma, nada más que en vez de poner 3 coulomb, ponemos 5 coulomb. En vez de poner 3 coulomb, ponemos 2 coulomb y desarrollamos el mismo procedimiento. Entonces, pues, si no tienen preguntas, pues dejaría la clase hasta acá. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, listo. Entonces, recuerden que la actividad 3.2 se tenía que entregar el 10 de septiembre
y ahorita estamos ¿a qué? A 20 de septiembre. Entonces, si no la han enviado, pues ya hay un retraso ahí ya de 10 días. También recordemos que tenemos que entregar los trabajos de recuperación de primer y segundo trimestre y que solamente hay plazo hasta el 30 de septiembre. Ya después ustedes mirarán